Propuesta de reforma. Artículo 364 del Código Penal del Estado de Veracruz. Violencia en el ámbito familiar. La violencia en el ámbito familiar es uno de los problemas que más nos aquejan en estos tiempos. Tal y como lo podemos ver, se ha llegado al grado de tipificarla como delito dentro de los códigos penales, pero de una forma totalmente discriminatoria hacia los derechos del sexo masculino, ya que única y exclusivamente se hace mención que la violencia familiar se ejerce en contra del sexo femenino. ¿Acaso esto equivale a decir que los hombres no sufren maltrato por parte de las mujeres? Y si lo sufren, ¿no gozan de la misma protección que la ley brinda a las mujeres, de acorde a los principios que se encuentran contemplados como derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En muchos países, entre ellos los que alberga el continente americano, el número de hombres que reciben malos tratos por parte de su pareja es prácticamente similar al de las mujeres. Por vergüenza, gran parte de los hombres víctimas de malos tratos guardan silencio sobre las agresiones que reciben por parte de su pareja. De acuerdo con esto, los psicólogos del sector salud reconocen que el problema va en aumento año con año. La violencia en contra del varón sigue el mismo patrón que la ejercida en contra de las mujeres. La esposa lo intimida y sobaja, lo aísla de amigos y parientes, le retiene el dinero, lo amenaza con suicidarse o dañar a los hijos, le impide trabajar o estudiar, lo chantajea o lo agrede físicamente, indicó Maribel Valencia, psicóloga y terapeuta familiar del sector salud en México. Las estadísticas de casos atendidos en los centros de emergencia del país señalan que no solo las mujeres son víctimas de maltrato en relación de pareja, sino que también hay varones que sufren algún tipo de violencia por parte de sus respectivas compañeras de vida. De acuerdo al registro anual de casos atendidos en centros de salud y ministerios públicos por violencia familiar o sexual del año 2014, 5.748 varones mayores de 25 años han denunciado ser víctima de maltrato en su relación de pareja. Fernando Huerta Rojas, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en su libro El juego del hombre, estipula que el principal factor de la violencia hacia el sexo masculino es el nivel educativo que tienen las víctimas, ya que según estudios realizados, el 51% de varones maltratados tienen estudios secundarios completos o incompletos, y el 28% ha cursado estudios superiores en nivel técnico o universitario. Finalmente, el 82% realiza alguna actividad remunerada. La afectación que trae consigo el planteamiento del artículo 364 del Código Penal del Estado de Veracruz, violencia familiar, hacia los intereses de los varones. Como todo proceso social, la violencia es relativa al tiempo y al espacio, así como su planteamiento. Por ello, la violencia como acto y acción permanente de mujeres y hombres transita de la experiencia vivida a la visualizada. En este sentido, se puede considerar que la violencia está en todas partes, se le escenifica cotidianamente y ocupa los procesos de la actualidad. El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre miembros de familia. La relación de abuso es aquella en la que una de las partes ocasiona un daño físico y psicológico a otro miembro, ya sea por acción o por omisión. Como podemos darnos cuenta, en nuestra legislación penal se encuentra tipificado como delito el artículo 364 del Código Penal del Estado de Veracruz, la violencia familiar, pero solo hace alusión y brinda protección al sexo femenino, dejando en total desventaja a los varones, que también la sufren en su relación de pareja. Martín J. Ariel, en su libro La mente de los violentos, menciona esta problemática. Existe desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años se está haciendo más evidente. Sin embargo, aún no se ha logrado precisar en su real magnitud y su intervención como fenómeno social. Ha sido limitada consciente o inconscientemente por rivets culturales, religiosos, políticos y económicos.
Se realizó una investigación detallada del artículo 364 del Código Penal del Estado de Veracruz, violencia familiar. Esto con la finalidad de hacer notar a toda la sociedad la inconstitucionalidad que está ocurriendo en la incorporación de dicho artículo el 2 de abril del 2010, en el cual se estableció que se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa de hasta 200 días de salario a quien al interior de una familia y en contra de una persona de sexo femenino e integrante de la misma, fracción 1, ejerza una selección nutricional. Fracción segunda, prohíba injustificadamente iniciar o continuar actividades escolares o laborales lícitas. Fracción tercera, asigne trabajo doméstico que la subordine en favor de los integrantes del sexo masculino de la familia. El problema en esto es que no solo el sexo femenino puede sufrir violencia en el ámbito familiar, también el varón, la cual en la relación de pareja, todo esto comprobado con diferentes estudios realizados por diversas instituciones. La ley penal en esta cuestión está creada desde un punto de feminista y discriminatorio a los intereses y derechos del hombre, en el cual no se toma en cuenta el principio constitucional de igualdad entre hombres y las mujeres ante la ley, donde se protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Esto estipulado en el artículo 4 de dicho ordenamiento jurídico. La importancia que esto tiene es que al reformar el artículo 364 del Código Penal del Estado de Veracruz, el beneficio será general y no solo para un tipo de sexo determinado, como dicho artículo lo establece. Pero lo más importante es que muchas personas, como lo proponemos en nuestra reforma, ya sean mujeres u hombres, no se vean afectados en persona a la hora de que la autoridad emita justicia apegada a todos los principios constitucionales. Asimismo, se deben tener presentes los prejuicios que engloba la reforma del artículo 364 del Código Penal del Estado de Veracruz, toda vez que al hacerse el cambio de sexo femenino a cualquier persona, se pueda caer en la mala interpretación del ordenamiento. Por lo tanto, se busca hacer entender a la sociedad que el hombre también tiene el derecho a que la ley lo proteja y lo ampare en este tema que es la violencia en el ámbito familiar. Los beneficios que traerá la modificación del artículo 364 del Código Penal del Estado de Veracruz ayudará en una mejor impartición de justicia hacia la población y principalmente sin dejar desprotegidos tanto a los derechos de mujeres como de hombres. Indudablemente, muchas personas, en especial varones, que actualmente están atravesando un problema jurídico con esta reforma, tendrán un respaldo, dejando atrás la impunidad real que tienen las mujeres ante las denuncias que presentan falsamente de violencia por parte de su pareja sentimental. Reformar el artículo 364 del Código Penal del Estado de Veracruz, esto con fundamento en la inconstitucionalidad allí presente, al considerar como delito de violencia en el ámbito familiar solo el cometido en contra de una persona de sexo femenino, dejando totalmente desprotegidos los derechos del varón, tal y como lo muestra la ley. Por tal motivo, es necesario reforzar y ampliar los programas de prevención y atención para los hombres que desean dejar de ser violentados. Resulta una prioridad que los medios contenidos en los programas tengan una visión más integral, reflexiva, profunda y crítica sobre las condiciones socioculturales y políticas de la condición genérica de los hombres, con lo cual se busque una vinculación transversal entre las instituciones públicas, privadas, civiles, académicas y las personas. Los programas de prevención y atención de la violencia en el ámbito familiar no deben tener una perspectiva feminista, ni mucho menos machista. Deben ir guiados a los principios de igualdad entre hombres y mujeres, contemplados en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la experiencia de las personas violentadas como las violentadoras cuenten con una alternativa de vida
basada en los principios políticos de equidad, igualdad, justicia y democracia. Diversos autores en violencia intrafamiliar coinciden en lo difícil de trabajar el tema, porque entran al campo de las contradicciones, polarizaciones, conforme se explica la problemática. Pero, ¿qué pasa con la violencia en la pareja cuando se manifiesta contra lo percibido como común? María de la Paz Tordó Romero, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, en su libro Hombres víctimas, mujeres agresoras, la cara oculta de la violencia entre sexos, menciona y propone desarrollar una educación para la igualdad basada en los derechos humanos fundamentales y la igualdad entre mujeres y hombres, para de esta manera terminar con la inconstitucionalidad presente en la norma penal. Tordó Romero, en el ya mencionado libro, propone poner en marcha factores de protección y que el medio educativo sea el marco primordial donde se trabaje la autoestima de las personas. También hay que desarrollar educación para la igualdad entre mujeres y hombres, basado en los derechos humanos fundamentales. Dice Arantxa Campos Rubio en el libro Teoría Feminista del Derecho que la violencia familiar es la violencia en la pareja, en cualquiera de sus manifestaciones. Sin embargo, su abordaje ha estado tradicionalmente supeditado a opciones valóricas de tipo de género. En la lucha reivindicativa de esta perspectiva, situación que de cierta manera ha limitado consciente o inconscientemente la intervención a esta problemática como fenómeno social. Violencia en el ámbito familiar. El artículo 364 dice, se impondrá de 6 meses a 2 años de prisión y multa de hasta 200 días de salario a quien al interior de la familia y en contra de cualquier persona sin distinción de sexo, integrante de la misma, fracción primera, ejerza una selección nutricional. Fracción segunda, prohíba injustificadamente iniciar o continuar actividades escolares o laborales lícitas. Fracción tercera, asigna trabajo doméstico que subordine en favor de cualquiera de los integrantes de la familia. Fracción cuarta, imponga profesión u oficio. Fracción quinta, obligue a establecer relación de noviazgo, concubinato o matrimonio con persona ajena a su voluntad. Y fracción sexta, limite, prohíba o condicione el acceso y uso de métodos de salud sexual y reproductiva.